El Real Oviedo que visitaba Mendizorroza, el campo del Deportivo Alavés, un duelo entre dos equipos que al final pelean por un objetivo parecido. Es cierto que el Alavés está bastante por encima, pero yo creo que en las próximas jornadas se puede equilibrar un poco la balanza viendo los estadios que tiene que visitar el Deportivo Alavés, los enfrentamientos que tiene el equipo del Chacho Coudet y viendo la plantilla que tiene este equipo. Son dos clubes que pueden estar peleando por los mismos objetivos. Luego la cosa pues cambia un poco al ver la clasificación, pero sabíamos que era un choque bastante relevante para los dos equipos, sobre todo para el Real Oviedo, sabiendo que está en una situación mucho peor que la del Deportivo Alavés. Evidentemente, si te vas a la clasificación, pues ya te das cuenta de que el Real Oviedo pasa por un momento muy negativo, aunque bueno, en este encuentro firma un choque el Real Oviedo bastante decente, un partido bastante potable del equipo Carballón. Diría que ha sido uno de los mejores encuentros del Real Oviedo de esta temporada, partido donde se pueden sacar lecturas bastante positivas, pero partido donde el equipo vuelve a caer en el mismo error, o donde el equipo tiene errores que en otras jornadas pues lo estabas pagando caro, ¿no? Primero la falta del gol, esa falta de gol sigue siendo el gran impedimento de este Real Oviedo, el gran obstáculo. Un Real Oviedo que tuvo ocasiones muy claras, francas, ocasiones que debían acabar en gol y que el Real Oviedo no supo resolver con eficacia. Y luego esa expulsión de Fede Viñas que te condicionaba ya el partido, en un momento donde el Real Oviedo pues estaba siendo, considero, mejor que el Deportivo Alavés, en un encuentro donde si hacemos un análisis en cuanto a la totalidad del partido, creo que tienes muchos momentos donde el Real Oviedo está mejor que el equipo local, pero que al final pues esa expulsión, esa inferioridad provoca que el Real Oviedo pase momentos complicados en el partido, de los que ya hablaremos en el vídeo de hoy. Ya en el minuto 88 expulsan a un jugador del Alavés y esto equilibra un poquito la balanza, pero bueno, ya era tarde y la verdad que el Real Oviedo tuvo momentos de tener que aguantar férreamente atrás porque el equipo estaba un poquito bloqueado, normal por esa expulsión, ¿no?, que fue en el minuto 75 de Fede Viñas. Un Real Oviedo que sigue con rachas negativas, aunque ha sido capaz de cortar algunas malas dinámicas. Vamos con lo positivo, y es que el Real Oviedo no marcaba el gol desde el 28 de octubre. Una barbaridad, ¿no? Este dato es devastador. El último partido en el que había marcado había sido ante el Ourense. 4-2 había acabado ese partido, con derrota estrepitosa del Real Oviedo. Pues ese había sido los últimos goles del Real Oviedo. Y para irnos a un partido donde el Real Oviedo puntuase como visitante, hay que irse al 25 de octubre, el segundo partido de Luis Carrión, donde el equipo quedó 3-3 ante el Girona. Pues en ese partido el Real Oviedo puntuó fuera de casa, donde llegó a ir ganando, pero que el Girona fue capaz de remontar el encuentro. Primero estos datos y ya luego nos vamos con el negativo, y es que son 11 partidos sin ganar, la peor racha de la historia del Club Azul en primera. Claro, estos datos eran devastadores. Bueno, puede ser más comprensible viendo la dificultad, pero claro, lo otro de no marcar pues muestra lógicamente cuáles están siendo los problemas del Real Oviedo y cuál ha sido uno de los problemas en este último partido ante el Deportivo Alavés, que el Real Oviedo ha tenido situaciones muy claras para marcar y sigue fallando ocasiones que deben acabar en gol, o que deben generar muchos problemas al Alavés, ¿no? Generar más problemas al Alavés y al guardameta del Alavés. Tú ves una diferencia en los disparos de los equipos rivales y en los del Real Oviedo, ¿no? Yo creo que sí, luego lo vamos a poder ver en las estadísticas, pero te fijas en la peligrosidad de los disparos de los jugadores del Alavés y en los disparos de los jugadores del Real Oviedo ya hay una diferencia notoria. Aaron Escandel es exigido mucho más. ¿Cuántas paradas de mérito tuvo que realizar Sivera al portero del Alavés? Pues pocas. O sea, no le pusimos prácticamente en ningún compromiso. Realizó paradas
donde el Real Oviedo lo tenía muy claro, pero luego el disparo es muy manso, muy tibio, entonces tampoco le estás poniendo en apuros al guardameta. La situación ya de por sí es complicada, pero luego resuelves de una manera nefasta. Se me viene a la cabeza la ocasión de Alberto Reina al final de la primera parte, que es a lo mejor la ocasión más clara del partido, una de las ocasiones más claras. Luego la de Fede Viñas en la segunda parte, antes de recibir el gol del Real Oviedo, el gol del empate a la vez, donde Fede Viñas tiene un mano a mano, donde se lo piensa demasiado, tenía mucho tiempo, pero se lo piensa demasiado, y ya tiene encima a Sivera y dispara al muñeco. Por lo tanto, ahí a Sivera no le estás poniendo en un compromiso. La situación ya de por sí, como decía antes, puede ser exigente para Sivera, pero luego, viendo la manera en la que resuelves, pues le pones las cosas muy fáciles al guardameta del Alavés. En la acción de Alberto Reina, más de lo mismo, una acción franca para disparar, controlas y disparas, y no, se lía, se enreda totalmente Alberto Reina y al final se te echa encima al portero. Una acción de Lucas Hijado, que también remata con la pierna mala, pero es una acción donde disparas de una manera muy mansa. En fin, son innumerables ocasiones donde tú tienes la oportunidad de hacer gol y disparas de una forma muy tímida, de una forma bastante pésima. Entonces, claro, al final luego ves las paradas de Aaron Scandell y dices, una que hace en la segunda parte que lo hace facilísimo, una mano que mete, otra acción donde realiza varias paradas. Y claro, y es que no hay color entre la ejecución del disparo de los jugadores del rival y la del Real Oviedo. O sea, ya no es un problema de que el equipo genere más o menos, sino luego cómo tú aprovechas esas ocasiones y esa destreza, ¿no?, para disparar y para buscar la puerta del equipo rival. No solo quiero irme con esto, porque creo que luego el equipo ha firmado, como decía antes, uno de los mejores partidos de la temporada, sin lugar a dudas. Creo que de las últimas jornadas ha podido ser el mejor. Sí, ha sido el mejor, se podría decir. Un partido muy disputado. Creo que el encuentro, muchas veces este tipo de encuentros pueden tener el cartel de partido feo, partido aburrido, partido soporífero, y no. Creo que ha sido un partido muy disputado, muy reñido, un encuentro muy intenso. Hemos visto un partido donde los dos equipos estaban con ese vigor, con esa energía. Yo creo que a sabiendas los dos equipos de lo que se jugaban. El Alavés sabía que si ganaba metía al final un manotazo a la clasificación, ya a un equipo como el Real Oviedo, más bien a un equipo como el Real Oviedo, y se distanciaba aún más. El Real Oviedo ahora mismo está a 7 puntos, y el Real Oviedo sabía que ganar era muy importante, primero porque es una inyección de moral, porque puede ser un estimulante, por llamarlo de una manera, y porque además necesita pues el puntuar como el comer, ¿no? Entonces se juntaban estas cosas, era un cúmulo de cosas que hacían que el partido pues estuviese muy reñido, mucha energía, mucha intención de ir a por el partido por parte de los dos equipos, y esto hizo que viésemos un encuentro disputado y un encuentro donde los dos equipos tuvieron sus opciones. Hablaremos sobre más cosas, hay muchísimas cosas que comentar, y tampoco quiero que el vídeo se alargue demasiado, así que voy a ir rápido tocando los diferentes palos, ¿no? Quiero irme ahora también con los goles, ¿no? El primer gol del Real Oviedo es una acción muy buena combinativa. Colombato, que mete muy bien ese balón al espacio, filtra ese balón a Ilia Chaira. Buen partido Ilia Chaira, me ha gustado el encuentro del extremo marroquí, muy participativo, muy activo. En la primera parte actuando por la banda derecha. De hecho, vamos a repasar los 11 del partido. En portería el Alavés salía con Sivera, Johnny Otto en el lateral derecho, lateral izquierdo el marroquí Lekeidim, centrales Pacheco y Tenaglia, centro del campo Antonio Blanco, Denis Suárez, Pablo Ibáñez, Calebé y Carlos Aleñá, y en la punta del ataque Toni Martínez, y el Real Oviedo Aaron Scandell en portería, lateral derecho Lucas Hijado, lateral izquierdo Raín Alassane, centrales David Costas y Eric Belli, centro del campo Sivo, Colombato Reina, arriba la delantera derecha Chaira, izquierda Bricalo, en la punta Fede Viñas, y en la segunda parte salía Carmón en el 54, Hassan en el 54, 74 debutaba Nicolás Fonseca con la elástica azul, en el 85 ya salía Javi López para reforzar esa banda izquierda, y Alex Forés, que provocaba
sacaba la tarjeta roja del Alavés, también salía en el minuto 85. Bueno, ya hemos repasado los 11 y estaba con lo de Ilia Cheira, que creo que se ha mostrado mucho más certero en las diferentes acciones del partido. A la hora de combinar, le he visto con muy buena intención, con ni corto ni perezoso, se ha mostrado activo durante el periodo en el que ha estado en el terreno de juego, colgando buenos centros, y en el gol aparece poniendo un muy buen balón a Fede Viñas, que llega desde atrás y remata de una manera muy eficaz y muy buena, que era algo que le está faltando en las últimas jornadas. Fede Viñas, que para mí, quitando la acción de la expulsión y esa acción clara que tiene, que falla y que es un fallo grave, considero que es un fallo grave, porque al final un delantero, ese tipo de acciones, y más en una situación como la de Oviedo, que necesita mucho el puntuar, debe acabar en gol, y sobre todo no debe definir de esa manera tan mala, que al final, pues por lo que decía antes, hay que exigirle más a los porteros de los equipos rivales, y ahí Fede Viñas no le está haciendo pasar un mal momento a Sivera, y creo que, o sea, evidentemente pues está el trance, ¿no? De la tensión, de los nervios, pero al final Sivera resuelve con mucha sencillez, y ahí Fede Viñas debe ponerle las cosas mucho más complicadas, como comentaba antes, al guardameta del equipo del Chacho Coudet. Entonces, bueno, creo que Fede Viñas sigue dejando detalles muy buenos, irradiando un fútbol positivo, un fútbol donde él interviene en el juego, pero que le falta tener más colmillo, hincar el diente aún más, y sobre todo luego medirse más en algunas acciones, porque ya Fede Viñas hace unas jornadas recibía una tarjeta roja, y al final el Real Oviedo pues sale damnificado, ¿no? Y hoy de nuevo sale damnificado por esa expulsión de Fede Viñas, que te condiciona por completo, hace que tengas que cambiar un poquito la planificación del partido, porque con un hombre menos pues lo notas mucho, y sobre todo al ser un equipo que no va con holgura por la Liga Española a día de hoy. Ojalá que en un futuro sí, pero ahora mismo el Real Oviedo sabemos perfectamente que le cuesta mucho sacar los partidos, y si le quitas a un hombre a falta de 15 minutos, 20 minutos, pues el partido se te pone cuesta arriba, como se le puso. A pesar de eso, el Real Oviedo supo replegar, supo bascular bien más o menos, aguantar bien en bloque atrás, y creo que eso es algo encomiable, ¿no? Que podemos elogiar una vez más del Real Oviedo, esa actitud, y es que hay pocos partidos donde podamos criticar la actitud del equipo. Creo que en general es irreprochable esto, ¿no? Creo que el equipo en la mayoría de partidos lo está dando absolutamente todo, y en este partido vuelve a mostrar esas agallas, ese esfuerzo, esa capacidad para abnegarse y para sacrificarse en tareas defensivas por parte de algunos jugadores. Creo que el equipo, como comentaba antes, también ha mejorado con pelota, sobre todo en esos tramos de la primera parte donde el equipo estaba encontrándose cómodo, y en esos tramos de la segunda parte antes de recibir la expulsión, sobre todo, ¿no? Un Real Oviedo más acompasado, un Real Oviedo con más capacidad para conectar. Sigo echando en falta un centrocampista que coja por completo las riendas del centro del campo y te dirija la orquesta. Me preocupa lo de Santi Cazorla. No es que me preocupe, pero creo que debemos verle debemos verle más. Perdón por pronunciar mal. Y creo que debemos verle más, porque el Oviedo necesita un centrocampista como Santi Cazorla. Es cierto que el contexto pues no ayudó en esta última jornada, y es entendible que no haya salido en la segunda parte, porque viendo cómo se te puso el partido, con un hombre menos, pues a lo mejor no era el momento adecuado para sacar a Santi Cazorla. Pero creo que, por ejemplo, el día del Celta, para mí Guillermo Almada tardó demasiado en sacar a Santi Cazorla. Espero que en el próximo encuentro ante el Betis, si el partido requiere que salga Santi Cazorla, como para mí, por ejemplo, lo pedía el partido del Celta, espero que Guillermo Almada lo saque a tiempo, y no cuando quedan 10 minutos, que es muy difícil que ahí el jugador pueda tener una ascendencia sobre el terreno de juego, y que verdaderamente haga peligro, ¿no? Entonces yo creo que Santi Cazorla también hay que darle esos minutos, porque al final es ese futbolista que para mí necesita el Real Oviedo. Lógicamente el equipo debe ir a por un perfil a por un perfil como Cazorla, pero claro,
igualarlo es muy complicado a nivel de calidad, pero tienes que encontrar algo que se asemeje a ese jugador, no algo que se asemeje a lo que tú pretendías con Luka Ilic. Entonces, esa debe ser una de las misiones del Real Oviedo en este próximo mercado, ¿no? Encontrar ese Luka Ilic que tú pensabas que podía llegar a ser un jugador que aportase, que tuviese minutos, que el rendimiento fuese positivo. ¿Qué más cosas he visto en este partido? Bueno, he visto que el equipo a nivel de generar ocasiones ha generado mucho más. Creo que en anteriores partidos el Real Oviedo no estaba generando lo que ha generado en este encuentro. El caudal de ocasiones ha sido mayor. Luego repasaremos las estadísticas como os comenté antes. Y ya para ir acabando con este pequeño análisis del partido, creo que... Bueno, es que ya individualizaré un poquito más también en el vídeo de las notas. Pero bueno, quiero resaltar algunas cosas. Como por ejemplo, que a partir de la roja, Íñigo Vicente empezó... Íñigo Vicente no, perdón, ¿cómo se llama? Carlos Vicente empezó a insistir bastante por el lado de Rain y ahí le empezó a generar muchas complicaciones y a sufrir realmente Rain Alassane, y por eso se debe el cambio de Javi López para fortificar un poco ese flanco izquierdo que el Real Oviedo pues estaba viendo que se estaba debilitando, ¿no? Y ahí creo que a Rain le faltó ser un poquito más categórico a nivel defensivo, pero creo que luego Rain, bueno, tiene también cosas buenas. Ya lo hablaré esto en las notas. Prefiero individualizar un poquito más en las notas para que el vídeo no se vaya mucho y sobre todo que no dure más de 20 minutos, que si no esto a lo mejor es empalagoso para algunos. Vamos ahora sí que sí con las estadísticas. Bueno, sí, quería comentar de los cambios que para mí acierta Guillermo Almada. Bueno, la de David Carmo es obligatorio ese cambio, ¿no? Se veía obligado a hacerlo por la lesión de Eric Bailly, pero más allá de este cambio, luego Hassan creo que entra y a nivel ofensivo aporta bastante al equipo, dribla, logra sortear a varios rivales y aportar ese picante al Real Oviedo, ¿no? Esa capacidad para avivar en algunos momentos el encuentro, y al final Hassan da su fruto al Real Oviedo. Nicolás Fonseca estuvo en la línea del equipo, no es que tuviese muchos robos, no es que interceptase muchos balones, pero creo que se mantuvo más o menos firme. Y Javi López, es cierto que para mí, por ejemplo, me deja una acción al final del partido que no me gusta nada, que es... A ver, él lo hace con toda la buena intención del mundo, pero falla claramente, que es en una acción donde de las últimas del partido se encuentra en la esquina, intenta sacar un córner y al final pues hace que ese balón se vaya a saque de puerta porque no mide bien. Y luego, bueno, por lo demás tampoco tuvo mucho tiempo, y Alex Forés más de lo mismo, no tuvo mucho tiempo, pero provoca una expulsión que equilibra un poquito el partido y hace que se estabilice. Esto los cambios, creo que Guillermo Almada aprueban los cambios, o sea, sale con buena nota, porque el equipo creo que en momentos notó esas entradas, esos jugadores que entraron en la segunda parte. Vamos ahora con las estadísticas del encuentro. Os lo pongo ya aquí en pantalla. Vamos a ver estadísticas. Primero vamos con las generales del partido. 57% de posesión para el Alavés, 43% para el Oviedo. En la primera es un 52-48, más igualado, pero en la segunda, debido a esa expulsión, vemos como el Alavés empieza a dominar más el encuentro. Goles esperados, 1,72 de Alavés, 2,44 del Real Oviedo. Es que tuvo más ocasiones claras y aquí nos lo muestra Sofascore. Ocasiones claras, 3 de Alavés, 6 del Oviedo, el doble. Tiros totales 18-18, paradas 5-6, saques de esquina 6-7. Claro, vemos que tiros totales son 18-18, pero ocasiones claras el doble, y al final las paradas son prácticamente las mismas. Saques de esquina 6-7, faltas 11-20. Por cierto, el gol de Alavés, un auténtico golazo. Es verdad que se abrió un poquito la barrera, pero es un auténtico golazo, inapelable prácticamente para Aaron Escandel. Faltas 11-20. Y bueno, hasta aquí estas estadísticas. Y bueno, aquí tenéis el mapa de calor, el mapa de disparos de Alavés y el mapa de disparos del Real Oviedo, donde vemos cómo los disparos del Real Oviedo son mucho más francos y donde el Real Oviedo tuvo más capacidad para penetrar en área rival. En cambio, el Real Oviedo fue tuvo más capacidad para cerrar espacios, para replegar, para ser más compacto y evitar que el rival entrase en tu área, ¿no? En este sentido fue
fue más indomable, ¿no? El Real Oviedo. Vamos ahora a particularizar un poquito, ¿no? Con las estadísticas antes de acabar el vídeo. Entradas ganadas, Brecalo 4, Tenaglia 3, Rain 3, Lucas Hijado 3. Pases precisos vemos con un 86% de precisión Antonio Blanco, Ayoniot 82, Pacheco 84, Santiago Colombato 87. Creo que a los centrocampistas, como decía antes, del Real Oviedo hay que pedirle más, ¿eh? Defensivamente no lo hacen mal, el compromiso está ahí, pero creo que con pelota debemos pedirle algo más. Duelos ganados, Antonio Blanco, el centrocampista alavés 9-19, el que más, junto a Fede Viñas, que también disputó 19 y ganó 9. En esto, la actitud de Fede Viñas es laudeable. Ilia Chaira, 7 duelos ganados de 14, la mitad. Tony Martínez, 6 de 14. Nahuel Tenaglia, 7 de 12. En fin, buenos datos ahí por parte de algunos jugadores del Real Oviedo y también del Alavés. Tiros a puerta, 2 de Fede Viñas, Lucas Boyé, uno que marcaba ese golazo, que entraba en la segunda parte, no Lucas Boyé, y vaya gol que marcaba. Goles esperados 1,03 de Fede Viñas, Lucas Boyé 0,55, tiros fuera Lucas Boyé 2, tiros bloqueado Antonio Blanco 1. Vamos ahora en defensa, acciones defensivas, 15 de Rain, que como dije antes creo que defensivamente no estuvo mal, pero ya en los últimos minutos estaba sufriendo demasiado. David Costa, 15 acciones defensivas, me está gustando mucho el nivel que está mostrando David Costas en estas últimas jornadas, bueno, y en general en lo que llevamos de liga. Tenaglia 10, Lucas Hijado 10, me ha gustado el partido de Lucas Hijado a nivel defensivo, que estamos acostumbrados a que en otras jornadas sufra defensivamente, y en este encuentro se ha mostrado bastante solvente para lo que suele ser Lucas Hijado. Despejes 10 de David Costas, Tenaglia 7, Rain 7, tiros bloqueados 2 de Pacheco, 2 de Rain, intercepciones 4 de Rain, 3 de Coto, regateado 3 veces Antonio Blanco, Brecalo 2. Vamos acabando, toques el que más de Antonio Blanco con 92, le sigue Johnny Otto con 90 y el primero del Real Oviedo, Rain con 66, Pacheco 58, Santiago Colombato 57, pases clave, el que más Carlos Vicente, como dije antes fue dañino sobre todo en esos últimos minutos, al filo ya de que acabase el partido. 45 toques por parte de Carlos Vicente, Ilia Chaira 49, Santiago Colombato 57, Fede Viñas 36, un futbolista intervencionista en el juego del Real Oviedo. Y centros acertados, yo creo que por aquí vamos a ver a Ilia Chaira con 2 centros, aunque luego pone que no fueron exitosos. Es cierto que el del gol tampoco es un centro, pero bueno, a ver, sí, se puede considerar centro, ¿eh? Es que esto también es a veces un poquito confuso, ¿no? El cuándo es centro, cuándo no es centro. Esto puede ser un poco ambiguo. Y pases largos acertados, Antonio Sivera 9 de 27, Aaron Scandel 10 de 25, Brecalo 4 de 9 y David Costas 2 de 9. Yo creo que con esto vamos cerrando el vídeo de hoy, porque los duelos ya lo hemos hablado. Y paradas totales 6 de Aaron Scandel, 5 de Sivera, goles evitados 0,33 de Aaron Scandel, 1,04 de Antonio Sivera, con los puños 1 de Sivera, 0 de Aaron Scandel, despejes por alto 1 de Aaron Scandel, 0 de Antonio Sivera. Y con esto vamos a ir dejando el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Recordar que os suscribáis, que le deis like y que le deis a la campanita. Estoy bien atento a lo que me decís en la cajita de comentarios, y recordar que ya mañana tendréis el vídeo de las notas donde particularizo un poquito más, o a lo mejor cosas que no he comentado en el vídeo de hoy las hablaré en este próximo vídeo, además de que también tendréis el vídeo en formato short aquí en YouTube, en TikTok pues lo tendréis en formato de TikTok, y en Instagram pues más de lo mismo. Ahora sí que sí, con esto dejamos el vídeo de hoy. Acordaos de suscribiros, darle like y darle a la campanita. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias si habéis llegado hasta aquí.